En Nochebuena, mi hijo se rió y dijo, ¿sigues en ese viejo basurero, mamá? Al día siguiente descubrió que yo tenía más oro que todo su portafolio. Hay heridas que solo una madre puede entender. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Benita Esperanza Morales. Tengo 74 años y vivo en una casa de adobe en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Es una construcción de 1952 que mi difunto esposo Aurelio compró con sus primeros ahorros de comerciante. Las paredes han sido testigo de risas de niños, llanto de desvelos, y ahora, del silencio más doloroso que una madre puede experimentar. Esa Nochebuena del 2023, me levanté a las 5 de la mañana como siempre. Mis manos artríticas protestaron al tomar la primera cuchara, pero el dolor físico ya no me importa. Hay dolores más profundos. Me puse el delantal bordado que mis hijas me regalaron hace 15 años, cuando aún me visitaban por amor y no por obligación, y comencé mi ritual navideño. El pozole rojo burbujeaba en la olla de barro que heredé de mi madre. El aroma del chile guajillo llenaba la cocina mientras yo picaba cebolla con lágrimas, que no sabía si eran por la verdura o por la anticipación de otra decepción familiar. Preparé el bacalao a la vizcaína, los buñuelos de viento que tanto le gustaban a mi nieto Luisito cuando era pequeño, y el ponche con canela de Ceylon que compré en el mercado San Juan de Dios, gastando más de lo que debería según mis ingresos aparentes. Mi casa tiene ese aroma particular de las casas mexicanas antiguas. Madera vieja, copal de las limpias que me hace mi comadre Remedios, y el perfume desvanecido de las flores de cempasúchil que decoraron el altar de muertos hace 2 meses. Las paredes de cal están pintadas de un amarillo desgastado que mi hijo Iván siempre critica. Parece casa de pueblo, dice con desprecio, como si hubiera olvidado que en esta misma cocina de azulejos Talavera, desayunó durante 18 años antes de irse a estudiar administración de empresas a la Ciudad de México. En la sala, el nacimiento que armé la semana anterior esperaba la visita familiar. Figuras de barro poblano que colecciono desde que me casé. El niño Dios de marfil que era de mi bisabuela. Los pastores que mi esposo me traía de sus viajes de trabajo. La Virgen María con su manto azul cielo ya decolorado por 60 años de Navidades. Luces multicolores que compré en el mercado de los juguetes. No las elegantes luces LED que pone mi nuera Rebeca en su casa de las Lomas. A las 7 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón se aceleró como el de una adolescente esperando a su primer amor. Me quité el delantal, me acomodé el vestido azul marino, el único elegante que tengo, y abrí la puerta de herrería colonial que rechina desde hace 5 años, pero que Aurelio habría arreglado en vida. Ahí estaba Iván, mi hijo mayor, de 52 años, alto como su padre, pero con esa mirada fría que desarrolló cuando comenzó a ganar dinero invirtiendo en fondos bursátiles. A su lado, Rebeca, su esposa de 15 años, una mujer delgada que siempre huele a perfume francés caro y que nunca me mira a los ojos, y mi nieto Luis Iván, de 16 años, con la cara pegada a su iPhone último modelo. «Buenas noches, mamá», dijo Iván secamente, besándome la mejilla como quien cumple un trámite administrativo. Rebeca entró sin saludar, examinando la sala con esa expresión que pone cuando ve algo que considera inferior a sus estándares. Su bolsa Hermès contrastaba brutalmente con mis servilletas de papel reciclado y mis platos de Talavera despotillados. «¿Todavía pones estas luces tan folclóricas?», comentó Rebeca, señalando mis adornos navideños con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «En nuestra casa pusimos unas luces danesas minimalistas. Quedan muy sofisticadas». Luisito no despegó la vista de su teléfono. El niño que antes me abrazaba gritando, «Abuela Beni», que me pedía que le contara cuentos de La Llorona y que se dormía en mis brazos viendo las caricaturas de Cantinflas. Ahora era un extraño que me visitaba por obligación. «Siéntense, por favor. La cena está lista», les dije, dirigiéndolos al comedor donde había puesto mi mejor mantel, el de encaje de pátzcuaro que bordé durante mi embarazo de Iván.
Iván se detuvo en medio de la sala y miró alrededor con esa expresión que había aprendido a temer. Sus ojos se pasearon por las vigas de madera del techo, por las paredes agrietadas que no he podido reparar, por mis muebles viejos pero cuidados con amor. ¿En serio, mamá? Dijo con una risa que me atravesó el pecho como una navaja. ¿Sigues en ese viejo basurero? No entiendo cómo puedes vivir en esta ruina. Sus palabras flotaron en el aire navideño como un mal augurio. Rebeca soltó una risita nerviosa. Luisito finalmente alzó la vista y murmuró: «Huele raro aquí. Como a viejo». Me quedé paralizada, sosteniendo la charola con ponche caliente. El vapor subía entre mis dedos temblorosos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propio nieto, la sangre de mi sangre, me había llamado vieja como si fuera un insulto, como si mi existencia fuera una molestia olfativa. Es el aroma del hogar, susurré, más para mí que para ellos. Pero nadie me escuchó. Ya estaban sentándose a la mesa, Rebeca limpiando discretamente su silla con una servilleta antes de usarla. Iván revisando su teléfono móvil para ver el precio de sus bitcoins. Luisito con los audífonos puestos viendo videos de TikTok. Serví la cena en mis platos de Talavera, los mismos donde comieron durante años. El pozole humeaba invitando. Los buñuelos dorados esperaban ser disfrutados. Pero la mesa se llenó de un silencio pesado como plomo. ¿No hay algo más? ¿Normal?, preguntó Luisito, oliendo el pozole con desconfianza. ¿No podrían pedir pizza? Esta comida parece de museo. Y ahí, en ese momento, mientras mis 74 años pesaban como montañas sobre mis hombros, entendí que ya no era la abuela querida. Era la reliquia incómoda de una familia que había crecido hacia arriba y me había dejado abajo, pero ellos no sabían algo. No sabían del secreto que guardaba celosamente en el desván de esta casa basurero. No sabían de los lingotes de oro que heredé de mi padre, del portafolio de inversiones en euros que había construido en silencio, de los bonos del gobierno que compraba cada mes con mi pensión. No sabían que la pobre vieja tenía más riqueza real que todos sus activos digitales juntos. Pero esa noche, tragándome las lágrimas con el pozole, decidí que algún día lo sabrían. Y sería demasiado tarde. Durante los siguientes 40 minutos, la cena transcurrió como un funeral silencioso. Rebeca cortaba el bacalao con la delicadeza de quien disecciona algo desagradable, haciendo muecas cada vez que el tenedor tocaba el plato de Talavera. Iván comía distraído, respondiendo mensajes de trabajo relacionados con sus inversiones en el mercado de valores europeo, comentando ocasionalmente sobre una transferencia de dividendos que esperaba antes de fin de año. «Este pozole está muy condimentado, mamá», dijo finalmente, dejando la cuchara con gesto de resignación. «Ya sabes que tengo el estómago delicado desde que comencé a tomar esos suplementos para optimizar mi rendimiento en las inversiones». Luisito no había probado ni una cucharada. Mantenía los audífonos puestos viendo videos en su teléfono, ignorando completamente la comida que había preparado durante horas. De vez en cuando soltaba risitas por algún meme, ajeno al silencio incómodo que se espesaba como niebla en el comedor. «Luisito, quítate los audífonos para cenar», le pedí con voz suave. «Está bien así, abuela», respondió sin mirarme. «No tengo hambre. Esta comida huele muy intensa». Rebeca aprovechó para intervenir con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. «Benita, ¿no crees que sería más práctico que nos juntáramos en un restaurante para estas ocasiones? Hay lugares muy bonitos en Providencia. Nosotros podríamos pagar, por supuesto». La implicación era clara. Mi casa y mi comida no eran suficientemente buenas para ellos. Me levanté para servir más ponche, mis manos temblando ligeramente. No por el peso de la jarra, sino por la humillación que se acumulaba en mi pecho como agua en un recipiente agrietado. Mientras llenaba sus vasos, escuché a Iván susurrando a Rebeca: «Mira cómo vive. No ha cambiado nada desde que murió papá. Estos muebles parecen de los años 50. Son de los años 50», murmuré, aunque sabía que no me habían escuchado. «Como esta casa que compramos con tanto sacrificio». Rebeca continuó el susurro: «Deberíamos hablar con ella sobre mudarse a un lugar más adecuado para su edad. Hay residencias muy bonitas en Tlaquepaque, con gente de su generación.
El ponche se derramó ligeramente sobre el mantel de encaje. Mis dedos ya no respondían con la precisión de antes. Geriátrico. Esa palabra había flotado en el aire como una sentencia de muerte social. Para ellos, yo ya no era Benita, la mujer que había criado 3 hijos trabajando doble turno en la tienda de abarrotes de mi compadre Jesús. Era un problema a resolver, un estorbo a reubicar. ¿Recuerdan cuando hacíamos la piñata navideña aquí en el patio? Pregunté, tratando de rescatar algún vestigio de los recuerdos felices. Iván, tú siempre querías ser el primero en pegarle. Iván levantó la vista del teléfono por primera vez en 20 minutos. Sí, mamá. Éramos niños. Ahora tengo un portafolio de inversiones que supervisar. El mercado asiático abre en unas horas y necesito revisar mis posiciones en criptomonedas. ¿Criptomonedas? Pregunté, fingiendo ignorancia. ¿Eso es seguro? Rebeca soltó una risa condescendiente. Ay, Benita. Son conceptos muy complicados. Iván maneja millones en activos digitales. No es algo que... Bueno, es muy técnico para explicar. Me quedé callada, pero por dentro sonreí. Si supieran que yo había comprado mis primeros bitcoins en 2019, cuando valían $8,000 cada uno. Si supieran que mi ignorancia había sido mi mejor inversión. Después de la cena, se acomodaron en la sala. Iván conectó su laptop a mi televisión vieja para mostrarle a Luisito algo sobre sus inversiones bursátiles. Una presentación llena de gráficos y números que el muchacho siguió con más interés del que había mostrado por la cena familiar. Mira, hijo. Aquí tenemos nuestro capital en fondos indexados europeos, decía Iván señalando la pantalla. Y esta es nuestra cartera de cripto, Ethereum, Bitcoin, algunas altcoins más especulativas. En total, nuestro patrimonio líquido ronda los 2 millones de pesos. Luisito asintió impresionado. ¿Y con eso podríamos comprar el Tesla que vimos el otro día? Claro, pero hay que ser inteligente con el dinero. No como... Iván se detuvo, mirándome de reojo. No como la gente que no entiende de inversiones. Me retiré a la cocina para lavar los platos. El agua tibia calmaba el dolor en mis articulaciones mientras frotaba los restos de bacalao pegados en la vajilla. Desde ahí podía escuchar sus conversaciones sobre rendimientos, tasas de interés y planes para un viaje a Europa financiado con las ganancias de sus últimas operaciones bursátiles. ¿Y si compramos una casa más grande? Sugería Rebeca. Con ese dinero que tenemos en los fondos de inversión, podríamos dar el enganche para algo en Country Club. Primero necesitamos que mamá entienda que esta casa ya no tiene sentido, respondió Iván, bajando la voz pero no lo suficiente. Podríamos venderla, ayudarla a mudarse a algo más modesto y usar la diferencia para expandir nuestro portafolio. Venderla. Mi casa. El lugar donde Aurelio y yo habíamos construido nuestros sueños. Donde había dado a luz a mis 3 hijos cuando no había dinero para el hospital privado, donde había consolado sus pesadillas y celebrado sus primeros pasos. Para ellos era simplemente un activo inmobiliario a liquidar. Dejé de lavar platos. Mis manos se quedaron inmóviles bajo el agua jabonosa, mientras las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente encontraron su camino por mis mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una rabia silenciosa que comenzaba a brotar desde un lugar muy profundo de mi ser. A las 11 de la noche se prepararon para irse. Luisito se despidió con un beso rápido en la mejilla, ya con la chamarra puesta y las llaves del coche en la mano. Gracias por la cena, abuela. Estuvo... interesante. Rebeca me dio un abrazo frío, de esos que se dan cuando hay testigos. Cuídate mucho, Benita. Ya no estás para tanto ajetreo. Deberías descansar más. Iván fue el último en despedirse. Me abrazó con esa mezcla de culpa y prisa que caracterizaba todas sus muestras de afecto. Mamá, después hablamos bien. Necesitamos tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Mi futuro, repetí, saboreando las palabras. Sí, ya no puedes seguir viviendo como si tuvieras 30 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y francamente, muy cara de mantener para tus ingresos. Se fueron dejando tras de sí el aroma de perfume caro y la sensación de que había sido tolerada en mi propia casa. Me quedé parada en el umbral de la puerta, viendo cómo las luces traseras de su BMW se perdían entre las calles empedradas del centro histórico.
Regresé a la sala. Los platos seguían sobre la mesa, las servilletas arrugadas, migajas de buñuelos esparcidas sobre mi mantel de encaje. El nacimiento me miraba desde su rincón. El niño Dios de marfil parecía testigo silencioso de mi humillación. Tomé una fotografía que tenía sobre la repisa. Era de la Navidad de 1998, cuando Iván tenía 27 años y acababa de conseguir su primer trabajo en el banco. En la imagen, él me abrazaba sonriendo, con Luisito bebé en brazos. Yo llevaba el mismo delantal bordado de esta noche, pero mi sonrisa era genuina. Mis ojos brillaban con esperanza. 25 años después, el mismo hijo que me abrazaba con gratitud en esa foto, me había llamado vieja y había sugerido vender mi casa como si fuera un bien raíz más en su cartera de inversiones. Guardé la fotografía en el cajón del aparador y subí lentamente las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. En mi recámara, me quité el vestido azul marino y me puse mi camisón de algodón blanco, el que uso desde hace 10 años porque es suave contra mi piel sensible. Antes de acostarme, caminé hasta la ventana que da al patio interior. Ahí está el naranjo que Aurelio plantó cuando nació Iván, ahora cargado de frutos que nadie viene a cosechar. Las luces navideñas del vecino se reflejaban en los azulejos del pozo colonial, creando un juego de colores que me tranquilizaba. Pero esa noche, mientras me acostaba en la cama matrimonial donde había dormido sola durante 12 años, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que tenía que ver con el baúl de madera que guardaba en el desván, con los papeles que nadie más conocía, con la herencia de mi padre que había invertido sabiamente durante décadas. Mañana llamaría a Rodrigo, mi abogado de confianza. Era hora de que mi familia supiera quién era realmente Benita Esperanza Morales. Y era hora de que aprendieran que subestimar a una mujer de 74 años podía ser el error más costoso de sus vidas. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron como caminar por un desierto emocional. Me levantaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante 50 años, pero ahora el silencio de la casa resonaba diferente. No era el silencio pacífico de la soledad elegida, sino el eco hueco de la soledad impuesta. El 26 de diciembre, mientras preparaba mi café de olla en la cocina que olía a canela y piloncillo, sonó el teléfono. Era mi hija Lola, la del medio, llamando desde Monterrey donde vive con su familia. «¿Cómo estuvo la Nochebuena, mamá?», preguntó con esa voz alegre que siempre usaba para las llamadas familiares. «Bien, mija. Vinieron Iván, Rebeca y Luisito». Mentí, removiendo el café con más fuerza de la necesaria. «¿Y? ¿Cómo se portaron? ¿Te ayudaron con algo?». Una pausa. ¿Cómo explicarle a mi hija que su hermano mayor me había humillado en mi propia casa? ¿Cómo contarle que mi nieto me había tratado como un mueble viejo que molesta? «Tu hermano piensa que debería mudarme a un lugar más pequeño», dije finalmente. «¿Qué? ¿Dejar la casa? Pero mamá, esa es tu casa. Ahí nacimos todos. Ahí está la historia de la familia. Para él es solo un gasto innecesario», susurré. Lola guardó silencio del otro lado de la línea. Sabía que ella tenía sus propios problemas. El esposo desempleado, 2 hijos en la universidad, deudas que la mantenían despierta por las noches. No podía cargarla con mis dolores también. «Mamá, ¿necesitas dinero? ¿Puedo mandarte algo? No mucho, pero...». «No, mija. Estoy bien», mentí otra vez. «Cuida a tu familia». Después de colgar, me quedé parada en la cocina viendo mi reflejo en la puerta del refrigerador. Una mujer de 74 años, con el cabello blanco recogido en un chongo, arrugas que contaban historias de sonrisas y lágrimas, vestida con una bata de casa que había conocido mejores días. Para el mundo exterior, para mis propios hijos, yo era exactamente lo que parecía, una viuda pensionada que vivía de sus modestos ingresos. Pero esa tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y las campanas de la catedral marcaban las 5, subí al desván. Moví cajas llenas de recuerdos navideños, fotografías amarillentas, la ropa de Aurelio que no me había atrevido a donar, hasta llegar al baúl de madera de cedro que mi padre me había dado como dote de bodas. Dentro estaban mis secretos, los documentos de las acciones que había comprado con la herencia paterna,
Cuando mis hijos pensaban que había gastado todo en gastos médicos de Aurelio, los certificados de los lingotes de oro que guardaba en una caja de seguridad del Banco Santander, oro que mi padre había acumulado durante años de comercio en Durango, los papeles de mis inversiones en euros, comprados cuando el peso se devaluó en 2018, y todos hablaban de crisis, y lo más reciente, los estados de cuenta de mi cartera de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, incluso algunas inversiones más arriesgadas que había hecho siguiendo los consejos de un joven asesor financiero que trabajaba discretamente con señoras de mi generación. Mientras Iván presumía sus 2 millones de pesos, yo tenía un patrimonio que superaba los 4 millones de euros. La ironía me hizo sonreír por primera vez en días. Mi hijo, el experto en inversiones, el que me explicaba condescendientemente qué eran las criptomonedas, tenía menos capital real que su pobre madre ignorante. Al día siguiente, el 27 de diciembre, ocurrió algo que me partió el alma en pedazos más pequeños. Estaba regando las plantas de mi patio cuando escuché voces conocidas en la calle. Era Rebeca hablando por teléfono con alguien, parada justo frente a mi casa. Sí, es esta casa vieja del centro, decía, señalando mi fachada colonial. No entiendo cómo puede vivir aquí. El barrio ya no es lo que era. Y por dentro, Dios mío, parece museo de los pobres. Me escondí detrás de las macetas de geranios, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con una mezcla de curiosidad y terror. Iván dice que vale como 2 millones de pesos por la ubicación, pero necesitaría una remodelación completa, continuaba Rebeca. La idea es convencerla de que se mude a una residencia geriátrica. Hay una muy bonita en Tlaquepaque, como de 500,000 pesos de enganche. Una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Exacto. Nos quedaríamos con la diferencia. 1,5 millones libres para invertir. Iván ya tiene planes para expandir nuestro portafolio de fondos indexados. Dice que con esa cantidad podríamos generar dividendos de por lo menos 20,000 pesos mensuales. Mis piernas comenzaron a temblar. No era solo que quisieran deshacerse de mí. Habían calculado matemáticamente el valor de mi desgracia. Tenían un plan financiero basado en mi desplazamiento. Lo mejor es que ella no entiende nada de dinero, rió Rebeca. Cree que sus 1,500 pesos de pensión son suficientes para vivir. No tiene idea del verdadero valor de los bienes raíces en esta zona. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi silla mecedora, la misma donde había amamantado a mis 3 hijos, mirando las paredes de mi casa como si las viera por primera vez. Cada grieta, cada mancha de humedad, cada imperfección que ellos veían como signos de decadencia, para mí eran cicatrices honorables de una vida vivida completamente. En esa pared había un agujero pequeño donde Iván había clavado un clavo para colgar su diploma de la primaria. En esa esquina, Lola había dibujado con crayón una familia feliz cuando tenía 6 años, y yo nunca tuve corazón para borrarlo. En esa ventana había puesto papel de China rojo durante las fiestas patrias de 1987, cuando México ganó la Copa América y toda la cuadra celebró hasta el amanecer. Cada centímetro de esta casa contenía memoria, amor, historia familiar. Pero para Iván y Rebeca era solo un activo a liquidar, un obstáculo entre ellos y sus ambiciones financieras. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, la ironía del calendario me golpeó como una bofetada, porque yo había sido la inocente durante demasiado tiempo. Esa mañana, mientras barría el patio y alimentaba a los gatos callejeros que llegaban a mi puerta, mi vecina doña Carmen se acercó con cara de preocupación. «Benita, ayer vi a tu nuera midiendo la fachada de tu casa con una cinta métrica. ¿Todo está bien?» Me quedé helada, la escoba suspendida en el aire. ¿Midiendo? Sí, mija, y tomando fotos desde diferentes ángulos, como hacen los de las inmobiliarias cuando van a vender una propiedad. El mundo se me tambaleó. No solo planeaban robarme mi hogar, ya estaban evaluándolo, cotizándolo, preparando su venta como si yo ya estuviera muerta. Esa tarde llamé a Rodrigo Aguirre, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Un hombre honesto que había ayudado a Aurelio con algunos trámites de la tienda y que conocía mi verdadera situación financiera. «Licenciado, necesito verlo urgentemente», le dije. «¿Qué ocurre, señora Benita?» La escucho preocupada.
Mi familia quiere internarme en un geriátrico y vender mi casa. Creo que es hora de que sepan quién soy realmente. Un silencio. ¿Está segura? Una vez que revele su patrimonio, no podrá echarse para atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque finalmente había encontrado un propósito. Mañana comenzaría a mostrarle a mi familia que habían subestimado gravemente a la mujer que los había criado. En mis sueños, veía la cara de Iván cuando descubriera que su madre, ignorante, tenía más oro y mejores inversiones que todos sus portafolios digitales combinados. Y por primera vez en mucho tiempo, mi subconsciente sonreía. El 29 de diciembre amaneció con esa neblina típica de Guadalajara en invierno, una cortina gris que envolvía las calles del centro histórico como un presagio. Me vestí con mi mejor ropa, el traje sastre azul marino que había comprado para el funeral de Aurelio y que solo usaba en ocasiones solemnes. Hoy era una ocasión solemne, aunque nadie más lo sabía todavía. Rodrigo Aguirre llegó puntual a las 10 de la mañana. Es un hombre de 60 años, con esa elegancia discreta de los abogados de la vieja escuela, siempre impecablemente vestido pero sin ostentación. Llevaba un portafolio de piel que había visto mejores días y esa mirada bondadosa que me había tranquilizado durante tantos años de trámites legales. «Buenos días, señora Benita», me saludó, quitándose el sombrero como su padre le había enseñado. «¿Cómo está usted?» «Decidida, licenciado, completamente decidida». Lo invité a pasar a la sala. Había preparado café de olla y pan dulce de la panadería de Don Chema, esos rituales de hospitalidad que mi madre me había enseñado y que jamás abandonaría, sin importar las circunstancias. Rodrigo conocía mi verdadera situación financiera, porque había manejado las inversiones de mi padre y posteriormente las mías, pero nunca habíamos hablado de mi familia. «Cuénteme qué está pasando», me dijo, acomodándose en el sillón que había sido de Aurelio. Le expliqué todo: la Nochebuena humillante, las conversaciones sobre el geriátrico, el plan para vender mi casa, las mediciones secretas de Rebeca. Con cada palabra que salía de mi boca, veía cómo la expresión de Rodrigo se endurecía. «Señora Benita, esto es muy grave, no solo desde el punto de vista legal, sino moral», me dijo sacando una libreta del portafolio. «¿Ellos tienen algún poder legal sobre usted? ¿Algún documento firmado?» «Nada. Soy completamente independiente legalmente». «Bien, entonces vamos a proceder con el plan que discutimos por teléfono». Justo en ese momento, como si el universo hubiera conspirado para crear el momento perfecto, sonó el timbre. Por la ventana vi el BMW de Iván estacionándose frente a mi casa. Venía solo, sin Rebeca ni Luisito. «Perfecto», murmuró Rodrigo. «¿Está lista para esto?» Mi corazón latía como tambor de banda de guerra, pero asentí. Era hora. Iván entró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las visitas de cortesía. Llevaba uno de sus trajes caros, probablemente financiado con las ganancias de sus últimas inversiones en fondos bursátiles. «Hola, mamá. ¿Cómo has estado?» Me besó la mejilla mecánicamente. Luego notó a Rodrigo. «¿Y usted es?» «Rodrigo Aguirre, abogado de su señora madre», respondió Rodrigo, levantándose para estrechar la mano de Iván. «Un placer conocerlo». Vi cómo la cara de Iván cambió inmediatamente. Esa expresión de alarma que ponen los hijos cuando sospechan que sus padres están tomando decisiones sin consultarles. «¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá?», preguntó, dirigiéndose a mí pero sin quitarle los ojos a Rodrigo. «Siéntate, mijo», le dije señalando el sillón frente a nosotros. «Tenemos cosas importantes que discutir». Iván se sentó rígido, con esa postura defensiva que adoptaba cuando presentía problemas. Sus ojos saltaban entre Rodrigo y yo, tratando de descifrar qué estaba pasando. «Mira, mamá, si esto es por lo que hablamos la otra noche, no tienes que ponerte dramática. Solo queremos lo mejor para ti», comenzó con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «Rebeca y yo hemos estado viendo opciones, y hay lugares muy bonitos donde podrías estar más cómoda». «¿Te refieres al geriátrico de Tlaquepaque?», pregunté directamente. Se sonrojó. No esperaba que supiera los detalles específicos de sus planes.
Bueno, sí, es una residencia muy elegante. Tendrías compañía de gente de tu edad, actividades, cuidado médico las 24 horas. Y ustedes se quedarían con el dinero de la venta de mi casa para expandir su portafolio de inversiones. Completé la frase. Iván palideció. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Rodrigo, como si quisiera evaluar qué tanto sabía el abogado de sus planes. Mamá, no sé qué te han dicho, pero nosotros solo queremos protegerte. Esta casa es demasiado grande para ti, muy cara de mantener. Hijo, lo interrumpí con voz firme. Antes de continuar con esa conversación, hay algo que necesitas saber sobre mi situación real. Rodrigo abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Los colocó sobre la mesa de centro, entre las tazas de café y el pan dulce que nadie había tocado. Su madre me ha pedido que le presente un resumen de su patrimonio actual, dijo Rodrigo con voz profesional, para que tenga una imagen completa antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Iván frunció el ceño. ¿Patrimonio? Mamá, tú vives de tu pensión. ¿De qué patrimonio están hablando? Rodrigo desplegó el primer documento. Comencemos con las inversiones en oro. Su señora madre posee actualmente 5 lingotes de oro puro de 400 onzas Troy cada uno, depositados en la caja fuerte del Banco Santander. Al precio actual del oro, esto representa aproximadamente 890.000 euros. Vi cómo la mandíbula de Iván se desencajaba lentamente. ¿Qué dijiste? Continuemos. Siguió Rodrigo imperturbable. Cartera de inversiones en acciones europeas. 1. 2 millones de euros distribuidos en fondos indexados alemanes, bonos del gobierno español y participaciones en empresas tecnológicas francesas. Iván se había quedado completamente inmóvil, como si el cerebro se le hubiera desconectado. Inversiones en criptomonedas, continuó Rodrigo. 47 bitcoins adquiridos entre 2019 y 2021, 230 ethers y una cartera diversificada de altcoins. Valor actual aproximado, 1.8 millones de euros. Esto es imposible, murmuró Iván. Mamá, ¿de dónde? De tu abuelo, le respondí con calma. La herencia que ustedes creyeron que había gastado en medicinas para su papá. De mis ahorros de toda la vida. De ser más inteligente con el dinero de lo que ustedes jamás imaginaron. Rodrigo mostró el último documento. Propiedades adicionales. 2 departamentos en renta en la colonia americana, un local comercial en el centro histórico y un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Tequila. Valor total estimado, 650.000 euros. El total del patrimonio de su señora madre, concluyó Rodrigo, asciende a 4.54 millones de euros, aproximadamente 98 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. El silencio que siguió fue sepulcral. Iván me miraba como si fuera un fantasma, como si la mujer que había conocido toda su vida hubiera desaparecido y en su lugar estuviera sentada una extraña multimillonaria. No entiendo, susurró finalmente. ¿Por qué vivir así si tienes tanto dinero? Porque quería saber quiénes me amaban por lo que soy, no por lo que tengo, le respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Quería saber si mis hijos me visitarían aunque creyeran que era una vieja pobre sin nada que ofrecerles. Mamá, nosotros. Ya obtuve mi respuesta. Lo corté suavemente. Iván se levantó tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. Caminó hasta la ventana. Se quedó ahí varios minutos procesando la información. Cuando se volteó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó con voz quebrada. Era la primera vez en años que escuchaba vulnerabilidad real en la voz de mi hijo. Parte de mí, la parte maternal que nunca moriría, quiso consolarlo inmediatamente, pero otra parte, la parte que había sido humillada y despreciada, sabía que las lágrimas llegaban demasiado tarde y por las razones equivocadas. Primero, le dije, vas a cancelar cualquier plan que tengas sobre mi casa. Segundo, vas a explicarle a tu esposa que su suegra no es la vieja inútil que ella pensaba. Y tercero, hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos.
Vas a decidir si quieres una relación real conmigo o prefieres seguir fingiendo que me amas mientras planeas cómo sacar provecho de mi supuesta pobreza. Iván se desplomó en el sillón, hundiendo la cara entre las manos. Y por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, visitas inesperadas y súplicas desesperadas. Iván había salido de mi casa ese 29 de diciembre como un hombre derrotado, pero aparentemente había decidido que la guerra no había terminado. La primera llamada llegó esa misma noche, a las 11:15. Era Rebeca, con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo importante. «Benita, ¿cómo estás, querida?» Iván me contó sobre la reunión con el abogado. «Qué maravillosa sorpresa saber que has sido tan previsora con tus finanzas». Previsora. Como si mis décadas de trabajo y sacrificio fueran un golpe de suerte. «¿Qué necesitas, Rebeca?», le pregunté directamente. «Bueno, creo que hubo un malentendido enorme. Nosotros nunca quisimos que te sintieras... Bueno, ya sabes. Solo queríamos cuidarte. Y ahora que sabemos que tienes esta increíble fortuna, bueno, podemos hacer tantas cosas juntas». La escuché hablar durante 10 minutos sobre planes para viajes familiares a Europa, inversiones conjuntas e incluso la posibilidad de comprar una casa más grande donde todos pudiéramos vivir cómodamente. Todo financiado, por supuesto, con mi dinero. «Rebeca», la interrumpí, «¿recuerdas lo que dijiste sobre mi casa el 25 de diciembre? Silencio incómodo. ¿Qué dije exactamente? Que parecía Museo de los Pobres. Que el barrio ya no era lo que era. Que necesitaría una remodelación completa para ser habitable. Ay, Benita, yo estaba estresada. Ya sabes cómo son las fiestas navideñas. Uno dice cosas sin pensar. Y ayer, cuando mi vecina te vio midiendo mi fachada, ¿también estabas estresada?» Otro silencio. Este más largo. «Yo puedo explicar eso. No necesitas explicar nada. Ya entendí perfectamente». Colgué. Por primera vez en 15 años, le colgué el teléfono a mi nuera. Al día siguiente, 30 de diciembre, aparecieron los 3 juntos. Iván, Rebeca y Luisito. Llegaron a las 2 de la tarde con flores, una caja de chocolates suizos caros y sonrisas tan brillantes que podrían haber iluminado todo el centro histórico de Guadalajara. «¡Abuela!», exclamó Luisito, abrazándome con un entusiasmo que no había mostrado en años. «Papá me contó que eres súper rica. Es increíble». Rebeca le dio un codazo discreto, pero el daño ya estaba hecho. La honestidad brutal de un adolescente había revelado exactamente por qué estaban ahí. «Mamá», comenzó Iván, usando el tono que empleaba para negociar contratos importantes. «Venimos a disculparnos formalmente. Cometimos errores enormes, pero queremos enmendarlos». «¿Qué tipo de enmiendas?», pregunté, cruzándome de brazos. Rebeca se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bueno, pensamos que podríamos rediseñar nuestra relación familiar, ser más unidos. Tal vez podríamos formar una especie de familia empresarial. Tú tienes la experiencia y el capital. Nosotros tenemos la juventud y el conocimiento moderno de inversiones. Podríamos multiplicar tu dinero», añadió Iván, emocionándose. «Tengo contactos en fondos de alto rendimiento, oportunidades en criptomonedas emergentes, inversiones en startups tecnológicas, y yo podría ayudarte con la parte social», continuó Rebeca. «Conoces gente importante, club de golf, eventos de caridad. Podrías vivir como la señora adinerada que realmente eres». Los observé durante su presentación comercial, porque eso era exactamente lo que estaba presenciando. Una presentación de negocios disfrazada de reconciliación familiar. Habían calculado mi valor, identificado mi utilidad, y venían a negociar los términos de mi nueva función en sus vidas. «¿Y qué pasaría si dijera que no?», pregunté. «¿Por qué dirías que no?», respondió Iván, genuinamente confundido. «Esto es lo mejor para todos. Podríamos ser una familia poderosa, influyente, rica», agregó Luisito sin filtros. «¡Luisito!», lo regañó Rebeca, pero yo ya había escuchado suficiente. «Quiero que se vayan», les dije con voz calmada pero firme. «¿Qué?»,
preguntó Iván. Mamá, acabamos de ofrecerte una oportunidad increíble. Me están ofreciendo ser socia en mi propia vida. Me están pidiendo que los contrate para ser mi familia. Les expliqué. Durante 74 años he sabido la diferencia entre amor genuino y interés calculado. Ustedes acaban de demostrarme cuál de los dos sienten por mí. Rebeca intentó otra táctica. Benita, entiendo que estés dolida, pero piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Llevártelo a la tumba? Al final, nosotros somos tu familia. Todo va a ser nuestro eventualmente. Esas palabras fueron como una bofetada helada. Todo va a ser nuestro eventualmente. No había ni un asomo de amor en esa declaración. Solo expectativa de herencia. Rodrigo, dije, dirigiéndome al teléfono. ¿Podrías venir? Necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. La cara de Iván se descompuso. ¿Qué cambios? Mamá, no puedes tomar decisiones importantes cuando estás enojada. No estoy enojada, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy pensando con más claridad que nunca en mi vida. Esa noche, después de que se fueron con sus flores y chocolates sin tocar, llamé a mi hija Lola en Monterrey. Mija, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con honestidad total. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Si te dijera que tengo mucho dinero, más del que jamás imaginaste, ¿cambiaría algo entre nosotros? Una pausa larga. ¿Te refieres a si te trataría diferente? Preguntó Lola lentamente. Exactamente. Mamá, yo te amo porque eres mi madre, porque me enseñaste a coser, porque me cuidaste cuando tuve varicela, porque trabajaste doble turno para pagarme la escuela de enfermería. Si tuvieras dinero o no, bueno, claro que me alegraría porque podrías vivir más cómoda, pero eso no cambiaría lo que siento por ti. ¿Y si te dijera que sí tengo mucho dinero, pero que tu hermano y tu cuñada han estado planeando internarme en un geriátrico para quedarse con mi casa? El silencio del otro lado fue absoluto. ¿Cómo que internarla? ¿Estás enferma? No, mija. Solo soy vieja, según ellos, e inconveniente para sus planes financieros. Mamá, dijo Lola con voz temblorosa, ¿qué necesitas que haga? Era la primera vez en días que alguien me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de explicarme lo que ellos necesitaban de mí. Al día siguiente, 31 de diciembre, mientras Guadalajara se preparaba para recibir el 2024, yo me preparé para hacer el cambio más radical de mi vida. Rodrigo llegó temprano con todos los documentos necesarios. ¿Está completamente segura de esto, señora Benita? Me preguntó mientras revisábamos los papeles. Nunca he estado más segura de nada, licenciado. Firmé cada página con mano firme. Mi fortuna completa pasaría a un fideicomiso manejado por Rodrigo, con beneficiarios específicos. Lola recibiría el 40%, Elisa, mi nieta, hija de Lola, recibiría el 35%, y el 25% restante se destinaría a una fundación que ayudaría a mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. Iván, Rebeca y Luisito quedaron completamente fuera. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Guadalajara anunciando el nuevo año, me senté en mi patio con una copa de vino tinto. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz. Mi teléfono sonó a las 11:58 p.m. Era un mensaje de Iván. Mamá, perdón por todo. Podemos empezar de nuevo en 2024. Te amo. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder. Algunos amores llegan demasiado tarde, y algunas decisiones no tienen vuelta atrás. El nuevo año había llegado, y con él, mi nueva vida. El 15 de enero de 2024, 2 semanas después de firmar mi nuevo testamento, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la secretaria de Rodrigo, con voz nerviosa y urgente. Señora Benita, necesita venir al despacho inmediatamente. Han intentado hacer transferencias no autorizadas de sus cuentas bancarias. Llegué al bufete en menos de 1 hora, con el corazón latiendo como martillo neumático. Rodrigo me esperaba con la cara más seria que le había visto en 15 años de conocerlo. Siéntese, señora Benita, me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Lo que voy a contarle es muy grave. Desplegó varios documentos sobre la mesa.
Eran formularios bancarios, solicitudes de transferencia, documentos que reconocí inmediatamente. Llevaban mi firma. O algo que se parecía mucho a mi firma. A las 3 de la madrugada del 12 de enero, alguien intentó transferir 5 millones de euros de su cuenta principal a una cuenta en el banco BBVA, a nombre de Iván Morales Hernández, explicó Rodrigo. Por fortuna, habíamos establecido protocolos de seguridad adicionales después de nuestra reunión, y el banco bloqueó la operación. Las manos me temblaron mientras examinaba los papeles. Mi propia firma, falsificada con una precisión que me aterrorizó. ¿Cuánto tiempo habían estado practicando? ¿Cuántas veces habían trazado mi nombre hasta perfeccionarlo? Hay más, continuó Rodrigo. También intentaron acceder a su caja de seguridad en el Banco Santander usando una identificación falsificada. El gerente los detuvo porque recordaba que usted había venido personalmente la semana anterior para actualizar las medidas de seguridad. Me recosté en la silla, sintiendo como si el aire se hubiera espesado hasta hacerse irrespirable. No era solo que hubieran intentado robarme. Habían planeado cuidadosamente despojarme de todo lo que tenía. ¿Cómo obtuvieron acceso a mis datos bancarios? Pregunté con voz ahogada. Su hijo tiene llaves de su casa, respondió Rodrigo. Probablemente fotografió sus documentos personales durante alguna de sus visitas. Recordé todas las veces que Iván había subido solo al baño, las ocasiones en que se había quedado ayudándome mientras yo iba al mercado, los momentos en que había insistido en quedarse un poco más para platicar. Nunca había estado platicando. Había estado investigando, registrando, fotografiando cada papel que pudiera darle acceso a mi dinero. ¿Qué podemos hacer legalmente?, pregunté. Podemos interponer una denuncia por tentativa de fraude y falsificación de documentos. Con las pruebas que tenemos, es un caso sólido, respondió Rodrigo. Pero necesito preguntarle, ¿está dispuesta a que su propio hijo vaya a la cárcel? La pregunta me atravesó como un puñal. Una cosa era desheredarlo, otra muy diferente era enviarlo a prisión. Por más que me hubiera traicionado, seguía siendo el bebé que había cargado en brazos, el niño que había consolado durante sus pesadillas. Déjeme pensarlo, susurré. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, encontré a Iván esperándome en la sala. Tenía llaves, por supuesto. Las mismas llaves que había usado para violar mi privacidad y planear robarme. «Hola, mamá», me saludó con una sonrisa tensa. «Necesitamos hablar. Creo que ya hablamos suficiente», le respondí, manteniéndome cerca de la puerta. «Escúchame, por favor. Sé que cometí errores, pero puedo explicarlo todo». Se levantó del sillón y caminó hacia mí. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. No miedo físico, sino algo más profundo. Miedo a lo que era capaz de hacer por dinero. El banco me llamó sobre unas transacciones bloqueadas. Continué, observando su reacción. Su cara se descompuso por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Mamá, yo puedo explicar eso». «¿Explicar qué? ¿Explicar cómo falsificaste mi firma? ¿Explicar cómo planeaste robarme 5 millones de euros mientras dormía? No era robo», explotó, mostrando finalmente su verdadera cara. «Era mi herencia. Todo ese dinero va a ser mío cuando te mueras. Así que, ¿qué diferencia hace si lo tomo ahora o después?» Sus palabras resonaron en la sala como una confesión grabada. Ahí estaba la verdad desnuda. Para él, yo ya estaba muerta. Solo era un obstáculo temporal entre él y mi dinero. ¿Sabes cuál es la diferencia?, le pregunté con voz calmada. «Que ya no va a ser tuyo. Ni ahora ni nunca». «¿Qué quieres decir con eso?» «Que cambié mi testamento. Toda mi fortuna va a ir a Lola, a Elisa, y a una fundación para mujeres abandonadas por sus familias». El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Vi como algo se rompía definitivamente en los ojos de Iván, como si la última pretensión de amor filial se desvaneciera y quedara solo la codicia desnuda. «No puedes hacer eso», murmuró. «Soy tu hijo mayor. Tengo derechos. Los únicos derechos que tenías eran los que yo te quería dar por amor. Y ese amor se acabó en el momento en que decidiste que yo valía más muerta que viva. Eres una vieja egoísta», gritó, perdiendo completamente el control. «Toda mi vida planeé tener esa herencia.
Rebeca y yo hemos hecho sacrificios esperando ese dinero. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Venir a visitarte, soportar esta casa de mierda, aguantar tus comidas horribles y tus historias aburridas. Todo eso lo hicimos pensando en el futuro. Cada palabra era una revelación más dolorosa que la anterior. Cada abrazo había sido calculado. Cada sonrisa había tenido precio. Cada «te amo, mamá» había sido una inversión a largo plazo. «Sal de mi casa», le dije con voz firme. «¿Qué?» «Que salgas de mi casa. Y devuélveme las llaves». «No me voy a ir. Esta casa también es mía. Crecí aquí. Esta casa es mía. Y tú ya no eres bienvenido». Por un momento temí que se pusiera violento. Pero Iván sabía que cualquier agresión física destruiría completamente sus posibilidades de recuperar algo de la herencia en el futuro. «Esto no va a quedar así», me amenazó mientras se dirigía a la puerta. «Voy a pelear el testamento. Voy a demostrar que estás senil, que te manipularon. Hazlo», le respondí. «Pero hazlo desde lejos». Se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas coloniales, pero no me devolvió las llaves. Esa misma noche, llamé a un cerrajero. A las 10 de la noche, todas las cerraduras de mi casa habían sido cambiadas. Era un simbolismo poderoso. No solo había cambiado las cerraduras físicas, había cambiado las cerraduras emocionales de mi corazón. Al día siguiente, Rebeca apareció acompañada de Luisito. Los vi desde la ventana. Ella tocando el timbre insistentemente. Él grabando todo con su teléfono, probablemente para usarlo como evidencia de mi comportamiento errático. No les abrí. Me quedé sentada en mi silla mecedora, tomando té de manzanilla, escuchando cómo Rebeca gritaba desde la calle. «Benita, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar como familia». Familia. Esa palabra había perdido todo significado para mí. Después de una hora de gritos y amenazas, se fueron, pero Rebeca dejó una carta metida por debajo de la puerta. La leí esa noche. «Benita, entendemos que estés confundida y lastimada, pero lo que estás haciendo no es justo. Luisito es tu nieto. Tiene derecho a su herencia. No puedes castigar a un niño inocente por los errores de sus padres. Si no reconsideras tu decisión, nos veremos obligados a tomar medidas legales para proteger los derechos de nuestro hijo». Arrugué la carta y la tiré a la basura. Luisito había dejado de ser niño inocente el día que me llamó vieja apestosa en mi propia casa. Esa noche, mientras las campanas de la catedral marcaban las 12, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola en mi casa, pero no me sentía sola. Me sentía libre. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo tenía algo que ellos nunca habían tenido. La verdad de mi lado, y suficiente dinero para defenderla hasta el final. Y por primera vez en mi vida, tenía ganas de pelear. La mañana del 3 de febrero amaneció con un sol radiante que se filtraba por las ventanas de mi recámara como una promesa de nuevos comienzos. Me levanté a las 6, pero no con la pesadez de los últimos meses, sino con una energía que no había sentido en años. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, sin sobresaltos, sin pesadillas sobre gente tocando mi puerta o falsificando mi firma. Me vestí con especial cuidado. No el traje azul marino del funeral, sino un vestido floreado que había comprado años atrás y nunca me había atrevido a usar porque Rebeca había comentado que era demasiado juvenil para mi edad. Me peiné diferente, dejando mi cabello blanco suelto en lugar del chongo severo de siempre. Me puse los aretes de perlas que Aurelio me había regalado en nuestro 20º aniversario, guardados en una cajita durante años porque no tenía ocasiones especiales para usarlos. Hoy todo era una ocasión especial. Hoy comenzaba oficialmente mi nueva vida. Bajé a la cocina y preparé café de olla, pero esta vez agregué canela buena, la cara, no la económica que había estado comprando por costumbre. Puse música en el radio. Boleros de Agustín Lara que no había escuchado desde que Aurelio murió, y me permití bailar sola en mi cocina mientras el aroma del café llenaba la casa. A las 9 sonó el teléfono. Era Lola, llamando desde Monterrey con esa alegría contagiosa que siempre tenía en la voz. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció?» «Como nueva, mija.
completamente renovada. Me da mucho gusto escucharla así. Oiga, tengo una noticia que le va a emocionar. Elisa quiere hablar con usted. Mi nieta Elisa, de 22 años, estudiante de veterinaria en la Universidad de Nuevo León. La única de mis nietos que me escribía cartas a mano, que me mandaba fotos de los animales que curaba en sus prácticas, que me llamaba Abuela Benny, con genuino cariño. Abuela. Escuché su voz cristalina del otro lado de la línea. Mamá me contó todo. No puedo creer lo que le hicieron el tío Iván y Rebeca. Ya pasó, mi amor. Lo importante es el presente. Abuela, yo quiero ir a visitarla. Tengo vacaciones la próxima semana y quiero conocer realmente la casa donde creció mamá, donde usted ha vivido toda su vida. Y quiero que me platique historias de cuando era joven, de cuando conoció al abuelo. Sus palabras me llegaron al corazón como una caricia tibia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien quería escuchar mis historias, conocer mi vida, no solo obtener algo de mí? Claro que sí, mi niña. Esta casa estará abierta para ti siempre. Esa tarde, por primera vez en meses, salí de casa no por necesidad, sino por placer. Caminé por las calles del centro histórico como si las viera con nuevos ojos. Me detuve en la Plaza de la Liberación, qué nombre tan apropiado, y me senté en una banca a observar a la gente. Familias paseando con niños que corrían entre las palomas, parejas de enamorados tomándose fotos frente a la catedral, turistas admirando la arquitectura colonial que yo había dado por sentada durante décadas. Todos viviendo sus vidas con esa intensidad que yo había olvidado que existía. Entré a la librería Gandhi, que estaba en Avenida Juárez. Había pasado frente a ella miles de veces en mis idas al mercado, pero nunca había entrado. ¿Para qué? Iván siempre decía que leer era pérdida de tiempo a mi edad. Recorrí los pasillos tocando los libros, leyendo títulos, descubriendo mundos que había ignorado por considerarlos no apropiados para mí. Compré 3 libros. Uno de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, uno sobre la historia de las mujeres en México, y una novela romántica que me había llamado la atención. Cuando la cajera, una muchacha de unos 20 años, me vio con mis selecciones, sonrió genuinamente. «Excelentes elecciones, señora. ¿Es para regalar?» «No, mi niña. Son para mí». «Qué maravilloso. Me encanta ver a personas de su edad que siguen curiosas y leyendo. Personas de mi edad». Antes esa frase me habría dolido. Me habría recordado mis limitaciones. Ahora me sonaba como reconocimiento de sabiduría, de experiencia, de derecho ganado a hacer lo que se me diera la gana. Salí de la librería y crucé la calle hacia una boutique que siempre había admirado desde lejos. Se llamaba Esperanza, como mi segundo nombre, y tenía en el escaparate vestidos hermosos que jamás me había atrevido a probar. Entré tímidamente. La dependienta, una señora elegante de unos 50 años, me recibió con cortesía profesional. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero verme bien», le dije con una honestidad que me sorprendió. «Tengo 74 años y quiero vestirme como la mujer que soy, no como la que otros esperan que sea». Su sonrisa se transformó en algo genuino y cálido. «Señora, permítame decirle que llegó al lugar correcto». Durante la siguiente hora, probé vestidos, blusas, pantalones que jamás habría considerado antes, colores que Rebeca habría calificado de inadecuados para mi edad, estilos que Iván habría criticado como muy llamativos. Me vi en el espejo y por primera vez en años me gustó lo que veía. No era una vieja tratando de parecer joven. Era una mujer madura que había decidido brillar con su propia luz. Compré 3 conjuntos completos, zapatos cómodos pero elegantes, y un perfume francés que olía a gardenias y libertad. Cuando saqué mi tarjeta de crédito para pagar, la dependienta notó mi apellido. ¿Morales? ¿De casualidad conoce a Iván Morales? Trabajo con él en algunas inversiones. Es mi hijo, respondí simplemente. ¡Qué coincidencia! Él siempre habla de lo orgulloso que está de tener una madre tan... Se detuvo, claramente recordando las descripciones que Iván habría hecho de mí. «Tan querida, ¿qué les ha contado de mí?» La mujer se sonrojó, dándose cuenta de que había metido la pata. «Bueno, él menciona que usted es muy tradicionalista, que prefiere la vida sencilla». «Tradicionalista.
Código para pobre y sin estilo. Me reí con genuina diversión. Mi hijo no me conoce tan bien como cree. Esa noche, mientras me probaba mi nueva ropa en casa, sonó el timbre. Por la ventana había una joven que no reconocí. Era morena, de unos 25 años, muy arreglada, con un bebé en brazos. Abrí la puerta con cautela. ¿Señora Benita?, preguntó con voz nerviosa. Soy Carmen, la novia de Luisito. Mi nieto de 16 años tenía novia y un bebé. Información que mi familia había considerado irrelevante compartir conmigo. Pase, mi niña, le dije, notando cómo temblaba ligeramente. Señora, vine porque Luisito me contó lo que pasó, lo del dinero, lo del testamento, y yo quería que supiera que nosotros nunca supimos que usted tenía dinero. Se sentó en mi sala cargando al bebé, un niño hermoso de unos 8 meses, con los ojos grandes de la familia Morales. Este es Sebastián, me dijo. Es bisnieto de usted. Mi bisnieto. Un bebé que llevaba mi sangre y que yo no conocía porque nadie había considerado importante presentármelo. ¿Puedo cargarlo?, pregunté. Carmen me lo entregó con cuidado. Sebastián me miró con esa curiosidad infinita de los bebés, sin prejuicios, sin expectativas, solo con la apertura pura de quien ve el mundo por primera vez. Cuando le sonreí, él me sonrió de vuelta, y algo en mi pecho se llenó de una calidez que había olvidado que existía. Señora Benita, continuó Carmen, yo crecí sin abuela. Las mías murieron cuando era muy pequeña. Siempre soñé con tener una abuela que me quisiera, que conociera a mi hijo. ¿Y Luisito qué opina de esto? Él está confundido. Sus papás le dijeron que usted los odia ahora, que se volvió malvada por dinero. Pero yo les dije que eso no podía ser cierto, que las abuelas no se vuelven malvadas de la nada. Pasé la siguiente hora conociendo a Carmen, escuchando cómo se había enamorado de mi nieto en la preparatoria, cómo habían luchado cuando ella quedó embarazada, cómo trabajaba en una cafetería para mantener a su bebé mientras Luisito terminaba la escuela. Era una muchacha trabajadora, honesta, con esa determinación que reconocí porque yo la había tenido a su edad. Carmen, le dije cuando se preparaba para irse, quiero que sepas que las puertas de esta casa están abiertas para ti y para Sebastián siempre, sin importar lo que pase con el resto de la familia. Se fue llorando de agradecimiento, pero antes me dejó su número de teléfono. Esa noche, acostada en mi cama con mis libros nuevos y el aroma de mi perfume nuevo llenando la habitación, me di cuenta de algo extraordinario. Había comenzado a construir una nueva familia, no basada en sangre o obligación, sino en afecto genuino y respeto mutuo. Tenía a Lola, que me amaba incondicionalmente, a Elisa, que quería conocer mis historias, a Carmen y Sebastián, que necesitaban una abuela real, y me tenía a mí misma, redescubierta, renovada, lista para vivir la vida que siempre había merecido. Por primera vez en 74 años me sentía completamente libre para ser quien realmente era, y quien realmente era, descubrí, era extraordinaria. 6 meses después, un caluroso día de agosto de 2024, me encontraba sentada en la terraza del Hotel Casa Grande, en el centro histórico de Guadalajara, tomando café y leyendo el periódico, cuando vi una noticia que me hizo sonreír con una mezcla de satisfacción y melancolía. Empresa de inversiones local enfrenta demandas por mal manejo de fondos de clientes. Iván Morales Hernández, director de Inversiones Morales y Asociados, está siendo investigado por la Comisión Nacional Bancaria por presuntas irregularidades en el manejo de portfolios de alto rendimiento. Dejé el periódico sobre la mesa de hierro forjado y observé la fuente colonial que burbujeaba frente a mí. La vida tiene formas curiosas de balancear las cuentas pendientes. Mientras Iván luchaba con las consecuencias de sus decisiones financieras cuestionables, yo había encontrado una paz que no tenía precio. Mi casa se había transformado en algo que jamás imaginé, un hogar lleno de vida real. Carmen venía 3 veces por semana con Sebastián, quien ya caminaba y me llamaba Visa, con esa sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Le había acondicionado el cuarto de huéspedes con una cuna, juguetes educativos importados, y todo lo que un bisnieto merecía tener.
Carmen había dejado su trabajo en la cafetería. Le ofrecí pagarle los estudios de administración de empresas que siempre había soñado cursar, y ahora manejaba una pequeña inversión que hice a su nombre, un fondo de 200.000 euros que le generaba dividendos suficientes para vivir cómodamente mientras estudiaba. Era mi forma de asegurarme de que mi bisnieto creciera con oportunidades, no con carencias. Luisito había venido a verme una vez en junio, sin sus padres. Llegó tímido, avergonzado, con esa torpeza de los adolescentes que saben que metieron la pata, pero no están seguros de cómo arreglarlo. Abuela, yo quería disculparme. Me había dicho, parado en mi sala como si fuera territorio extranjero. Mis papás me dijeron cosas sobre usted que no eran ciertas. ¿Cómo qué cosas, mijo? Que se había vuelto loca por dinero, que nos odiaba, que había decidido castigarnos porque no la visitábamos suficiente. Me quedé callada, dejando que procesara sus propias palabras. Pero Carmen me contó la verdad. Me contó cómo la tratamos en Nochebuena, las cosas que dijimos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, yo no sabía que usted tenía sentimientos. Para mí era solo la abuela, como un mueble que siempre había estado ahí. Su honestidad brutal me dolió y me conmovió a la vez. Al menos era honesto, lo cual era más de lo que podía decir de sus padres. ¿Y ahora qué piensas, Luisito? Que quiero conocerla realmente. No por dinero ni nada de eso. Solo porque es mi abuela y yo nunca le di oportunidad de serlo. Le di esa oportunidad. Venía los sábados por la tarde, a veces con Carmen y Sebastián, a veces solo. Le enseñé a jugar dominó como me había enseñado mi padre. Le conté historias de cuando Guadalajara era más pequeña, de cómo había conocido a su abuelo en una kermes de la iglesia. Le mostré fotografías de cuando su papá era niño, antes de que el dinero se volviera más importante que las personas. La relación con Lola había florecido de maneras que no esperaba. Vino a visitarme en mayo con toda su familia, y por primera vez pude ser la abuela generosa que siempre había querido ser. Les pagué un hotel 5 estrellas en lugar de hacerlos dormir en mi sala, los llevé a los mejores restaurantes de la ciudad, y les di a sus hijos, mis otros nietos, el dinero suficiente para comprarse lo que quisieran en Plaza del Sol. Pero lo más importante fue ver cómo Lola me miraba. No con lástima, no con obligación, sino con orgullo genuino. «Mamá, está usted irreconocible», me había dicho mientras paseábamos por Tlaquepaque, comprando artesanías que realmente me gustaban en lugar de cosas que creía que podía permitirme. Se ve poderosa, poderosa. Esa palabra resonó en mí durante días, porque era exactamente lo que me sentía, no solo por el dinero, sino por haber recuperado el control de mi propia narrativa. Elisa había cumplido su promesa de visitarme. Pasó una semana entera en julio, durmiendo en mi casa, ayudándome en el jardín, escuchando mis historias con esa atención que solo dan las personas que realmente te aman. Le regalé los aretes de perlas de Aurelio, los que había usado por primera vez el día que decidí renacer, y le conté el secreto de la receta del mole que había sido transmitida por 4 generaciones de mujeres morales. «Abuela», me había dicho la noche antes de irse, «cuando termine la carrera, quiero mudarme a Guadalajara. Quiero estar cerca de usted, conocer más historias, aprender más recetas. Quiero que el bebé que tenga algún día conozca a su bisabuela». También había usado parte de mi patrimonio para establecer la Fundación Esperanza Morales para mujeres mayores en abandono. Rodrigo me ayudó a estructurarla legalmente, y ya habíamos ayudado a 8 señoras que estaban en situaciones similares a la que yo viví. Les proporcionábamos asesoría legal, apoyo emocional y, en casos extremos, recursos financieros para que pudieran vivir con dignidad. Una de ellas, doña Socorro, de 78 años, había sido literalmente echada de su casa por una nuera que quería quedarse con la propiedad. Ahora vivía en un bonito departamento en la colonia americana, pagado por la fundación, y venía a tomar café conmigo los jueves por la tarde. Habíamos formado una amistad sólida basada en experiencias compartidas y risas redescubiertas. En cuanto a Iván y Rebeca, no habían desaparecido completamente de mi vida, pero sí habían aprendido las nuevas reglas. Intentaron contactarme varias veces después del escándalo de su empresa,
Primero con llamadas desesperadas, luego con cartas de abogados, finalmente con súplicas veladas enviadas a través de conocidos mutuos. La última carta que recibí, fechada el 15 de julio, decía: «Mamá, sé que cometimos errores terribles, pero seguimos siendo familia. Rebeca y yo estamos pasando por momentos muy difíciles financieramente, debido a problemas con nuestros inversores. No te pedimos que nos perdones inmediatamente, pero sí que consideres que Luisito no tiene la culpa de nuestros errores. Él te necesita, y sabemos que tú también lo necesitas a él». Guardé la carta sin responder. Luisito ya venía a verme por decisión propia. No necesitaba que sus padres lo usaran como moneda de cambio emocional. Esta mañana, mientras desayunaba en mi nuevo lugar favorito del centro histórico, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Visa Beni. ¿Puede venir a casa?» Sebastián dijo su primera palabra completa y queremos que usted la escuche. Llegué a su departamento, también financiado discretamente por mí, y encontré a mi bisnieto de 1 año parado junto al sofá, tambaleándose pero orgulloso de su equilibrio. «Ven acá, mi amor», le dije, extendiendo los brazos. «¿Qué me vas a decir?» Sebastián me miró con esos ojos enormes que había heredado de la familia. Sonrió con 4 dientes diminutos y con voz clara dijo: «Visa. No mamá ni papá». Su primera palabra había sido para mí. Lloré. Pero fueron lágrimas de una felicidad tan pura que no recordaba haber sentido jamás algo similar. Ahora, sentada en esta terraza mientras el sol se oculta detrás de la catedral, reflexiono sobre el año más extraordinario de mis 74 años de vida. Perdí una familia que nunca me amó realmente, pero gané una que me elige todos los días. Perdí la ilusión de ser querida por obligación, pero gané la certeza de ser amada por decisión. Mi patrimonio sigue creciendo. Las inversiones que hice en criptomonedas el año pasado han tenido rendimientos espectaculares. Pero ahora el dinero es una herramienta para crear felicidad, no una fuente de ansiedad sobre quién me quiere o me usa. Mi casa huele a flores frescas, a café recién hecho, a perfume de gardenias. Las paredes resuenan con risas de bebé, conversaciones profundas con Carmen, y la música que pongo sin pedirle permiso a nadie. Por las tardes leo mis libros en el patio, riego las plantas que ahora florecen exuberantes, y platico con mis gatos adoptados que ronronean en mis piernas como si siempre hubieran sabido que yo tenía mucho amor que dar. La lección que aprendí no tiene precio. Nunca es demasiado tarde para dejar de comprar amor y empezar a exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para cerrar la puerta a quienes te lastiman y abrirla de par en par a quienes te eligen. Tengo 74 años, 7 millones de euros en patrimonio y una vida que finalmente es mía. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje elige a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación, el respeto sobre la lástima y el amor verdadero sobre la conveniencia. Porque a veces, para encontrar tu verdadera familia, primero tienes que tener el valor de perder la falsa.